Hola a todos chicos, bienvenidos a este wrap-up del mes de junio, ¿vale? No es de julio, sino de junio, que la verdad es que me había quedado pendiente y creo que vale la pena montar un wrap-up, aunque sea sencillito, pero me parece importante, ya que pues una persona a lo mejor no tiene todo el tiempo necesario para ver una reseña. Además las reseñas que yo me casco que no son precisamente cortas. Con lo cual, pues creo que vale la pena comentar un poquito por encima de libros, algo simple, algo, vamos a decir, resumido, para que pues la persona que está al otro lado diga, bueno, esto me puede parecer interesante o no, y poder buscar más información, ¿vale? Evidentemente, por aquí debajo os dejaré los enlaces a las diferentes reseñas de los libros. Si a vosotros os parece más o menos interesante lo que os cuento de cada uno de ellos, pues os pasáis directamente a la reseña del libro y así ya podéis tener un indicio más claro de si queréis explorar un poquito más o no. Vamos allá con el primero de los libros, ¿vale? Del mundo del río. Son libros bastante complicados de conseguir, pero la verdad es que me están sorprendiendo mucho. Como digo, me parece sorprendente cómo hay sagas de ciencia ficción como esta que no se adaptan a la pantalla. Sea en modo serie, en modo cine, en modo película, da un poquito igual. Creo que se puede adaptar a muchos formatos, quitando las cosas más controvertidas, ¿vale? Porque es cierto que hay varios detalles muy controvertidos en la propia historia, pero creo que son secundarios, ¿vale? O sea, simplemente son detalles en sí mismos que en su momento, en los años en los que se escribió el libro, pues podrían parecer más o menos razonables, y a día de hoy enarcamos una ceja y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está escribiendo esto este pavo, ¿no? En cualquier caso, Philip Joseph Farmer es conocido por sus libros y por sus sagas, y la verdad es que esta me ha parecido muy interesante. Lo resumo muy rápido, ¿vale? Básicamente, la humanidad despierta en un planeta, resucita, mejor dicho, en un planeta, toda la humanidad. O sea, todos los que ha habido desde 1980, todo para atrás, incluyendo pues alguna persona después de 1980, pero no es lo habitual, pero todo para atrás, incluyendo incluso neandertales, ¿no? Que es bastante curioso, le llaman titántropos, quizás es una mezcla o una idea un poquito curiosa, pero como digo, pues es una idea bastante interesante. Y en el barco, el fabuloso barco fluvial, lo que vemos es el principio de una carrera, ¿vale? Porque al principio, cuando llegan al mundo del río, exploran un poquito, saben que hay misterios porque han visto cosas, entonces quieren adivinar qué ha pasado, quiénes son esos éticos que les han resucitado, y construyen el barco fluvial para remontar el río, porque hay una historia que por ahí no es muy conocida todavía, pero ya se va sabiendo, de que hay una torre entre las nieblas del principio del río, y entonces quieren montar un fabuloso barco fluvial, el bueno de Samuel Clemens / Mark Twain, y bueno, pues la historia va a ser de todo lo que va pasando por ahí. No voy a añadir mucho más, ¿vale? Porque creo que la reseña está ahí, como digo, os dejaré abajo el enlace, le podéis echar un vistazo y ver si os puede parecer interesante esta saga o no. Cuando la termine, si van bien los otros vídeos, pues hablaré de la saga sin spoiler, os digo, perdón, con spoilers a saco, ¿vale? Para que todo el mundo pueda conocerla y decidir si quiere acercarse a ella o no. Como digo, me parece brutal que no se haya adaptado a la pantalla. Por aquí, el primero de los libros de Michael Moorcock, del Rick de Melniboné, que me ha gustado sin ningún tipo de duda, ¿vale? El primero de ellos, el Rick de Melniboné, me pareció muy típico. Como digo, fue un libro, fue una reseña, vamos a decir, muy criticada, porque realmente lo que hizo Michael Moorcock con el Rick de Melniboné, con el primero de los libros, podemos decir que es algo que ya hemos leído antes, ¿no? Y está claro que lo han hecho otros autores basándose en el propio Moorcock, esto está claro, pero digamos que no me convenció, ¿no? Digo, vaya, para ser el original esperaba algo más. Después, en La Fortaleza de la Perla, pues fue una historia que a mí no me acabó de convencer, porque yo soy así de poco convencible, y Marinero de los Mares del Destino me gusta sin tapujos. Son 3 historias en las cuales el Rick va a empezar a ver todo el tema del multiverso, que se habla del multiverso en los otros libros, pero se habla un poco simplemente comentándolo, diciendo, existe el multiverso y ya está. O te viene un personaje y te dice, hola, vengo del multiverso, pero nada más. Entonces te quedas un poco pillado diciendo, vaya, qué decepción, ¿verdad? En este caso vamos a ver el multiverso, vamos a ver al Rick de Melniboné con toda la mala leche del mundo. Recordemos que es el emperador de los elfos oscuros, de los elfos del caos, adoradores del caos, ¿vale? Con lo cual, pues digamos que tiene bastante mala leche, y vamos a ver cómo aquí tiene esa mala leche de verdad, ¿vale? No va a ser el típico héroe de voy a hacer lo bueno a regañadientes. No, aquí va a ser en plan te vas a enterar de que soy un cabroncete, ¿vale? Directamente. Me ha gustado mucho, la historia se ve como entra en estas ideas del caos y demás, y creo que lo hace de una manera brutal que nadie ha conseguido igualar hasta ahora. Aunque bueno, habrá que seguir investigando, pero hasta ahora no he leído ningún autor que haya conseguido igualarlo. Por aquí, bueno, tenemos El Dios de la Muerte, el segundo de los libros de Los Reinos Olvidados de la saga de Moonshines. Muy interesante, la verdad. Me parece que es una saga
que en la actualidad funcionaría muy bien. Es decir, lo lea a una persona y quizás, ¿vale?, como lector te encuentres algún que otro detalle que te chirría un poco porque no estamos acostumbrados a este tipo de fantasía, pero realmente es bastante aceptable, ¿no? A mí me gustó bastante dentro de lo que cabe el libro. La saga en sí misma le doy un aprobado alto, ¿vale? Me ha gustado mucho cómo han resuelto la situación en sí misma, y ese libro, el segundo de los libros de la trilogía, que quiero hacer reseñas con spoilers, ¿vale? Es que siempre digo lo de sin spoilers, esta es la costumbre de sin spoilers, sin spoilers, sin spoilers, y en este caso quiero hacerla con spoilers, precisamente para contar pues todo lo que pasa en la saga. Aquí vamos a tener al bueno de Tristán, que es el héroe, entre comillas. Lo vamos a tener en una isla distinta a la suya. Ya no va a estar en su isla principal, sino que va a ir a demandar al Alto Rey a ver qué está pasando, ¿no? Porque de pronto empiezan a pasar cosas raras, empiezan a aparecer asesinos donde no debe haber asesinos, empieza a encontrarse magos donde no debe haber magos, y dice, le voy a rendir cuentas, a ver qué está pasando aquí, y preguntarle a ver si tiene algún tipo de problema con él, lo cual quizás es un poco ingenuo por su parte. Pero bueno, va a tener pues una aventura en la Isla del Rey, ¿no?, que me parece muy interesante. Y por otro lado, la buena de Robin, su pareja, expareja, no pareja, ya sabéis, es que lo que pasa con estas cosas, pues va a seguir descubriendo los poderes de la diosa Tierra, ¿no?, que es un poquito la historia de la diosa Tierra y Baal, el dios de la muerte, intentando atacar sus dominios, ¿no? Vamos a ver cómo va a descubrir más sus poderes, van a ser atacados por todas las fuerzas de Baal, y bueno, pues por ahí vamos a tener una conclusión bastante curiosa, bastante interesante, y que no se suele ver en los libros, curiosamente, con lo cual pues te llevas una alegría. Y bueno, pues esta va a ser la historia principal. Como digo, muy recomendable este segundo libro. Normalmente los segundos libros suelen bajar un poquito el nivel. En este caso yo creo que lo mantiene. No es mejor que el primero, pero lo mantiene, y además el cambio de localizaciones hace que de pronto se abra un mundo diferente delante de nosotros. Y como digo, pues os dejaré por aquí abajo el enlace a su reseña para que le podáis echar un vistazo y ver si os parece interesante esta saga de Moonshine o no. Todavía no he grabado el vídeo con spoilers, pero bueno, todo se andará. Y por último, Viaje al infierno de, como no, Viaje al infierno, primera parada, Boston, de Daniel Fernández Besteiro. Un libro, un bookstagrammer del que os dejaré también, aparte obviamente de la reseña del propio libro, os dejaré sus redes para que le echéis un vistazo si os apetece. Es un bookstagrammer, booktuber, además participa en el canal Recre de Guía, con lo cual, pues bueno, seguramente hayáis oído hablar de él. En este libro, Viaje al infierno, primera parada, Boston, vamos a ver una historia de una casa encantada, ¿vale? Pero no, bueno, perdón, Casa encantado es un poco élfico y demás, ¿no? No, una casa maldita, ¿vale? Donde vamos a tener a tres personajes que van a quedar, vamos a decir, atrapados por la nieve inicialmente, que son Max, Kate y Julie Chuli, ¿no? Kate Brown, Max, no recuerdo el de Max, pero bueno, está un poquito igual. Ya sabéis que son un desastre para los nombres de los personajes, pero me quedo muy bien con sus detalles, ¿vale? El bueno de Max es un empresario de éxito bajo la tutela, o sea, en una empresa aparte. Digamos que no es él el que lleva la empresa, con lo cual vemos que es un personaje que quiere volar por sí mismo. Cuando le ofrecen invertir en el hotel, dice, bueno, para adelante, ¿no? Le viene un buen hombre diciéndole que tenías la inversión de su vida, pero que no ha conseguido sacarla adelante, le hace falta todavía más pasta, y va a preguntarle a Max. Max va encantado, por supuestísimo. Tenemos, bueno, por supuestísimo, hasta que se encuentra con los problemas, ¿vale?, que vamos a tener en la casa. Tenemos a Kate Brown, que es una camionera, que va a ser la que lleve los bienes hacia la casa, todos los productos, ¿vale?, tanto comida como ropas y demás, con lo cual pues va a quedarse allí invitada para hacer un poquito las pruebas de la casa, que está muy bien eso de probar antes de que lleguen los clientes. Y por último, Julie Chuli, que es una artista, ¿vale?, con esa especial sensibilidad artística y también una cierta sensibilidad hacia la bebida, con lo cual pues bueno, vamos a ver cosas bastante curiosas entre ella y entre el resto de personajes. Y estos tres van a ser los personajes principales, se van a narrar desde su punto de vista, y vamos a ver cómo se encuentran con la casa, con diversos sucesos paranormales que van a tener que descubrir qué está pasando, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente algo horrible está pasando, y vamos a ver cómo hay una intención, de alguna manera, de que solucionen el problema. Dejemos ver cómo va el tema en la propia historia, porque creo que es muy interesante. Y bueno, como digo, una historia muy curiosa de terror, una historia que yo os recomiendo, además de que está escrita por el bueno de Dani. Así que, bueno, lo dicho, os dejo por aquí abajo el enlace tanto a la reseña como a las redes de Dani.
Y bueno, son 4 libros bastante curiosos. Vamos a tener estos por aquí. Esto siempre es bastante lioso, porque cada uno es de su padre y de su madre, ¿vale? Cada uno tiene su distinta edición, con lo cual esto va así, esto va así, esto va así, esto va así, y para hacerlo así bonito queda así, ¿no? Bueno, pues ya veis, son 4 libros bastante curiosos. Va incluido alguna que otra cosilla más, ¿vale? Porque básicamente ya sabéis que siempre intento leer un poquito más por encima de otros libros que hay por ahí pendientes, con diferentes relatos y diferentes historias, sobre todo si son Lovecraftianos, ¿vale? Eso siempre está ahí. Y como digo, son 4 libros bastante diferentes entre sí mismos, porque tú puedes ver Marinero de los Mares del Destino y El Dios de la Muerte y decir, son fantasía. Sí, pero uno es fantasía oscura, pura y duramente, la original, la de Michael Moorcock, y en El Dios de la Muerte tenemos una fantasía épica, que sí es cierto que tiene bastantes tintes de fantasía oscura, pero que no deja de ser, como digo, fantasía épica, donde sabes que todo va a salir bien. Con el Rey de Melniboné dices, madre mía, aquí puede pasar de todo. Y con la idea del multiverso, pues todavía más, ¿no? Puedes pensar que El fabuloso barco fluvial es ciencia ficción sin más, y como digo, es una ciencia ficción muy original que me extraña muchísimo que no haya sido adaptada, muchísimo, os lo digo en serio. Si alguien de Netflix está viendo esto, que se ponga las pilas porque puede ser un auténtico bombazo positivo. Y por último, el libro de Daniel Fernández Besteiro, que como digo, muy interesante, el libro de terror en sí mismo. Es cierto que tenemos varios libros de Casas Encantadas, pero diría que este es bastante original, bastante curioso, y bueno, no comenté, es primera parada Boston, ¿vale? Que sepáis que hay otras 6 paradas, con lo cual es muy probable que volvamos a oír hablar de este autor, que hay que apoyar, por supuesto, porque entiendo que con este nivel de escritura vale la pena apoyar para que siga adelante y que siga escribiendo. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. Como dije en el inicio, tenemos abajo los enlaces para que os pasáis a cada uno de los libros, si os interesa echarle un vistazo. Y bueno, también os tengo que pedir, por supuesto, como no, un like, un comentario, lo que os apetezca, para ayudar a dar visibilidad a este vídeo. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.